Continuando con lo que es la planeación estratégica, vamos a llevar a cabo pues lo que es el diagnóstico organizacional. Esto tiene que ver en la manera en que nos va a ayudar mejor a estructurar nuestro plan de acción. Recuerden que estamos retomando, siempre hay que hacer hincapié que estamos retomando un concepto propiamente de la administración, de lo que es la planeación, que estamos aplicando a la educación. Y aunque hablemos aquí de una organización, aunque hablemos aquí como si fuera una empresa, tenemos que considerar que todos estos conceptos se aplican de igual manera a lo que son las instituciones educativas. Entonces, el diagnóstico organizacional se define como el diagnóstico como un proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de oportunidad con el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas. Esto también es algo que deberían de hacer todas las instituciones educativas, hacer este diagnóstico de cada institución para descubrir precisamente los problemas que le están aquejando, ver sus áreas de oportunidad y trabajar en corregir a esos problemas y desarrollar las oportunidades. Vamos a considerar una serie de pasos para realizar este diagnóstico. El primero sería que antes de iniciar este diagnóstico es indispensable contar con la intención de cambio y el compromiso de respaldo por parte del cliente. Hablamos del cliente, pero en este caso que se esté dispuesto a realizar los cambios resultantes del diagnóstico, pero entre todos los que son parte de la organización. Si hablamos de la escuela, quiere decir que cuando se va a iniciar con este proceso de diagnóstico, todos los que son parte de la institución, desde un intendente, directores, docentes, administrativos, estén conscientes de esto y poner en práctica los cambios que resulten de haber hecho este diagnóstico, es decir, lo que se proponga. Como parte 2, el cliente debe dar amplias facilidades al consultor interno o externo para la obtención de información. Aquí el cliente más que nada estamos hablando de la institución donde al hacer este diagnóstico realmente nadie debe de intervenir más que los que están previstos para hacer este diagnóstico y que así no se entorpezca el proceso, no se vea manipulado, no se vea influenciado, no se vea persuadido para realizar objetivos que no son y realmente lo que se obtenga como parte de este análisis pues sea algo verídico, algo real que ayude a mejorar a la institución. Generalmente cuando se hace este diagnóstico, se echa mano de un consultor. Un consultor será quien se encargue de manejar la información precisamente para que no caigamos en los errores que mencionaba antes y que no se puedan manipular los resultados y sean lo más objetivo posibles, que sería el punto 3. Como número 4, pues bueno, también se debe de proporcionar retroalimentación acerca de los resultados del diagnóstico o las fuentes de las que se obtuvo información. Recuerden, chicos, que cuando hablamos de retroalimentación, cuando hablamos de un diagnóstico, el diagnóstico es entender la situación real en el momento, lo que se está viviendo dentro de una institución, para poder apoyar precisamente, para poder ver los problemas que se tienen y poder ver las oportunidades donde podemos trabajar. Entonces se retroalimenta este diagnóstico para pues bueno, obtener una mejor información de alguna manera y poder trabajar de mejor manera. Como punto 5, el éxito o fracaso del diagnóstico depende en gran medida del cliente. Más que del cliente, pues aquí depende de los que integran a la institución, que permitan al consultor realizar su trabajo y poder detectar precisamente los problemas que se encuentran y las áreas de oportunidades para poder diseñar estos planes de acción que nos van a ayudar a mejorar. Así, por ejemplo, si en una institución tenemos que un grave problema es la falta de capacitación en docente, pero tenemos un área de oportunidad que es poder brindar, eh, tener acceso a diferentes especialistas que nos puedan apoyar, pues bueno, vamos a trabajar por erradicar el problema que tenemos de falta de capacitación en los docentes, echando mano de los especialistas que conocemos y que nos pueden apoyar en esta situación. Así, como vemos, pues erradicamos un problema y fortalecemos o aprovechamos el área de oportunidad. Esto es algo que se hace en todas las instituciones, no solamente propiamente hablando de la educación, sino que pues en cualquier otra organización, un negocio, una empresa, cualquier otra institución también hacen uso de este diagnóstico. El diagnóstico pues de la organización tiene tres etapas que son la generación de información, la organización de la información y el análisis e interpretación de la información que vamos a estar describiendo cada una a continuación para entender de qué trata cada una de estas etapas. La generación de la información, que a la vez se divide en tres aspectos más,
Pues se refiere en primer momento a la forma en que se va a recolectar esta información, las herramientas que se van a utilizar para poder obtener la información deseada. El número dos, la metodología, cómo se va a recopilar esta información, los pasos que se van a seguir. Y número tres, pues la frecuencia con que se recolecta la información. Esto va a depender pues de cada organización. El punto número dos, que es la organización de la información, aquí es donde también se van a considerar tres aspectos importantes. El diseño de los procedimientos para el proceso de la información, el almacenamiento de los datos que estamos obteniendo y el ordenamiento de la información de modo que sea fácil de consultar. Recordemos que esto pues generalmente lo va a hacer un consultor o una persona externa a la institución para que no se vea influenciada por los que son parte de la misma. Y por último, el análisis e interpretación de la información, que consiste en separar estos elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a las cuestiones planteadas al inicio de la investigación, es decir, a cuáles son nuestros problemas y cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Entonces, en una escuela, pues también si requerimos, y estamos hablando que esto puede ser en una escuela, a lo mejor lo podríamos hacer a nivel, no zona, pero a lo mejor sí a nivel secretaría incluso, para ver qué está pasando. Podríamos o tendríamos que generar estos tres puntos para obtener la información, analizarla y poder obtener cuáles son nuestros problemas y cuáles son nuestras áreas de oportunidad. El diagnóstico como tal organizacional tiene dos perspectivas, una que es funcional y otra que es cultural. Cada una tiene sus objetivos, tiene sus métodos y técnicas para recabar información. Entonces, de acuerdo a nosotros, si vamos a hacer un diagnóstico funcional o cultural, pues vamos a ver la manera en que vamos a obtener información. Y bueno, el primero que son los objetivos del diagnóstico funcional, aquí lo que se va a evaluar o lo que se va a hacer mediante este diagnóstico es evaluar la estructura interna formal e informal del sistema de comunicación. Tiene que ver sobre todo con cómo está funcionando la gente al interior de la empresa, también desde el sistema de comunicación, relaciones y lo demás. Tiene que ver con la comunicación interpersonal grupal, departamental, interdepartamental. Esto se refiere, jóvenes, como ustedes podrán darse cuenta, la comunicación es muy importante dentro de cualquier organización porque será el medio que nos permita mantenernos informados acerca de lo que ocurre dentro de ella. Y una mala comunicación afecta a el funcionamiento de cualquier organización, llámese una escuela o una empresa o lo que sea. Entonces, por eso es importante para el diagnóstico funcional evaluar el sistema de comunicación que se encuentra tanto al interior como fuera de una institución, llamemos una escuela también. También aquí es evaluar la eficiencia y la necesidad de la tecnología de la comunicación organizacional, que también es importante, y evaluar el impacto que tienen los procesos de comunicación en la satisfacción del trabajo. Si ustedes se dan cuenta, esta parte funcional está muy enfocada a la parte de comunicación, a cómo se da la información entre los que trabajan, ¿no? Desde lo que es, por ejemplo, si hablamos de una escuela, desde lo que es el directivo, cómo baja la información del director al subdirector, a la coordinación académica, a los docentes, a la secretaria, al intendente, y cómo está también esta información fluye, pues ahora del intendente hacia director o de las diferentes áreas que encuentran dentro de la institución. ¿Por qué? Porque esto ayudará a que nuestro plan de acción continúe mejor si todos estamos sintonizados bajo la misma comunicación. Los métodos y las técnicas dentro de esta perspectiva funcionalista, pues van a ser la entrevista, el cuestionario, análisis de redes de comunicación, la entrevista grupal, experiencias críticas de comunicación y análisis y difusión de mensajes. Estas técnicas nos van a ayudar a recabar la información que nosotros requerimos o que se requiere para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Para encontrar en el aspecto de comunicación cuáles son los problemas y cuáles son las áreas de oportunidad. Entonces, pues seguramente ustedes ya conocen cómo se estructura una entrevista, un cuestionario, cómo se hace esta parte de análisis de información. ¿Por qué? Porque lo que recaban es esto, información que nos van a dar y que nosotros vamos a poder interpretar. Por otra parte, tenemos al diagnóstico cultural y este diagnóstico cultural no es más que acciones, una serie de acciones cuyo objetivo es descubrir los valores y principios básicos de la organización, en el grado que estos sean conocidos y compartidos por sus miembros y la congruencia que guardan en el comportamiento organizacional. Tiene que ver esto con parte de lo que ya hemos visto, con parte de valores, misiones, visiones y demás y estructurados que el personal conoce y que esto va a hacer que, bueno, pues todos estén metidos en la misma sintonía y trabajen bajo el mismo estándar que se nos está poniendo. ¿Cuáles son sus objetivos de este diagnóstico cultural? Pues bueno,
También aquí es de alguna manera evaluar el papel de la comunicación, pero manteniendo y desarrollando la cultura de una organización. ¿A qué se refiere a esto? Pues al trabajo organizacional, al trabajo colaborativo, a cómo se desarrolla todo un plan de acción dentro de lo que es una institución. Entonces es entender cómo trabaja la organización y el papel de la comunicación dentro de la misma. ¿Cuáles son sus categorías de análisis? Pues bueno, de las categorías de análisis tenemos los valores y principios básicos de la organización, que ya saben que estos se ponen siempre dentro de un plan de acción. Dentro de esto, las manifestaciones conceptuales y simbólicas que tienen que ver con aspectos espirituales, conductuales, estructurales, materiales. ¿Sí? Esto se refiere a cómo estos factores van a influir en que una persona pueda trabajar bien dentro de la organización en función de ciertos objetivos. Los métodos y técnicas, pues bueno, también se van a utilizar las entrevistas, el análisis de documentos, discusión en grupos, observación, técnicas proyectivas. Si se dan cuenta, en este aspecto no entran tanto las entrevistas y lo demás, va más enfocada a la observación, eh, es un aspecto más de interpretación, pero que nos va a ayudar también a poder hacer un diagnóstico sobre eh, pues digamos, bueno, los problemas y las áreas de oportunidad que se tienen en cuanto al trabajo de la organización. Ya veíamos entonces la comunicación y por otra parte, cómo trabaja la organización, que son muy importantes para poder entender eh, cómo vamos a diseñar precisamente un plan estratégico que ayude a mejorar la institución. ¿Sí? En base a esto, pues vamos a diseñar estas acciones que van a ayudar a que sea mejor nuestra institución. Para la realización de sus actividades, dejo a ustedes documentos que podrán consultar. Cualquier duda, por favor, comuníquense. Y ya saben, sus tareas se entregan un día después, antes de las 8 de la noche.